Eh, les agradezco mucho la oportunidad de poderme presentar por segunda ocasión en su iglesia. Yo soy Ángel Arturo Hernández Sánchez, vengo de la iglesia Monte Sión de Orizaba y vengo por parte del Instituto Teológico David Arco Ríos. Les invito a que abran sus Biblias allá en Filipenses 2, del versículo 12 al 16. Y voy a darle lectura, hermanos, mientras ustedes pueden seguirlo con sus ojos en sus hogares. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te agradecemos mucho porque nos permites el venir delante de ti para escuchar de tu palabra. Te rogamos que quites de nuestra mente cualquier otro pensamiento que pudiera distraernos, que si tenemos algunas otras ocupaciones o alguna otra preocupación en nuestras mentes, que tú las soluciones, Padre, y que más tarde podemos encargarnos de ella, pero que este momento sea solo para ti. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra y poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Habla en nuestras vidas, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, el título de esta predicación es La carrera apenas comienza. Y quiero empezar este tema narrándoles la historia de uno de los más famosos deportistas olímpicos. Él es Michael Phelps, un nadador olímpico. Él en su autobiografía narra que cuando él era pequeño, su maestra de lenguas le dijo a sus padres que él nunca iba a poder lograr nada en su vida, porque no podía concentrarse en algo, porque no podía prestar atención. Siempre se la pasaba jugando, distrayendo o contando chistes. Nunca podía prestar atención a la clase. Entonces, él al llegar a la edad de los 10 años, el doctor de la familia lo diagnosticó con TDA, que es un trastorno por déficit de atención y también con hiperactividad. Ese pequeño, pues, se sintió abrumado por esa situación y también por las burlas que le hacían sus compañeros por su físico. El doctor recomendó darle Ritalin, que es un medicamento que ayuda a controlar ese comportamiento. Pero él se sentía distinto a sus compañeros y no quería sentirse así. Entonces le pidió a su doctor y a su familia que le ayudaran a formar un plan para dejar la medicación. Y fue así como el doctor sugirió que se dedicara a la natación y sus padres organizaron una apretada agenda para que el pequeño Michael se mantuviera ocupado todo el día. Entonces, Michael Phelps inició a nadar y todo el día se la pasaba nadando de un lado a otro de la piscina. Y de hecho él en su autobiografía se define como una rata de piscina porque nadie lo podía sacar de ahí. Y por primera vez tuvo su oportunidad en el Campeonato Pan-Pacífico del 2012, donde rompió por primera vez el récord mundial de nado combinado. Y para él fue una gran victoria. Para él ya sintió que había alcanzado la autorrealización, se sintió realizado en ese momento porque había demostrado a la maestra de lenguas que no era verdad lo que ella había dicho cuando le daba clases, que él sí podía lograr algo en su vida, que él sí podía concentrarse en algo. Sin embargo, esa victoria apenas marcaba el comienzo de la carrera, de su carrera, porque en el siguiente evento de este mismo campeonato fue derrotado por Tom Malkow, que lo derrotó en nado de estilo mariposa. Y él declara en su autobiografía igualmente que si él perdió fue porque después de haber ganado el récord mundial, se desconcentró y no le tomó la suficiente importancia a los entrenamientos de natación, de nado de mariposa. Por eso a la siguiente competencia él perdió.
Fue así como se dio cuenta de que si quería lograr algo tenía que determinarse y ser constante en esto. No bastaba con la primera victoria, no bastaba con simplemente llegar a ser alguien, tenía que llegar a ser el mejor. Entonces, en 2004 alcanzó su primera medalla de oro olímpica. En esa ocasión ganó 6 medallas de oro y 2 de bronce. Después de eso, continuó su carrera con un régimen muy intenso de entrenamiento. Algo de lo que más me sorprendía al leer su historia era que en cada entrenamiento él recorría 6,000 metros en la piscina. Y no solo tenía un entrenamiento al día, entrenaba 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. Al final del día había recorrido 12,000 metros en la piscina. Y siempre que entrenaba lo hacía con un cinturón de lastre que pesaba 8 kilogramos. Entonces esto le permitía aumentar su resistencia. ¿Se imaginan un entrenamiento tan pesado, hermanos? Es algo que necesita determinación y constancia. ¿Todo para qué? Para alcanzar al final la victoria verdadera, que no solo bastaba con una, sino que debía de continuar constantemente. Y fue así como al final de su carrera se retiró con 28 medallas de oro olímpicas. 28 medallas olímpicas. 23 de ellas eran de oro. Marcó un récord histórico en la historia de los Juegos Olímpicos. Nunca nadie había logrado tantas medallas en toda la historia. Y asimismo Pablo, al final de su ministerio, siempre se acordaba de los más queridos. Se acordó de Timoteo y también se acordó de la iglesia de los filipenses, la iglesia que le amaba. Y él no podía sacar de su mente a esta iglesia en los últimos días de su ministerio. Fue entonces como escribió su carta, diciéndoles que ellos estaban haciendo un excelente trabajo hasta el momento. Desde su conversión hasta el momento en el que Pablo escribía su carta, los filipenses habían trabajado esforzadamente, habían hecho un muy buen trabajo, pero él les quería dejar en claro que a pesar de que la carrera de Pablo estaba a punto de terminar, la de ellos apenas comenzaba. Y en esta ocasión escucharemos las instrucciones que Pablo le dejó a la iglesia de los filipenses en esta carta sobre una vida constante en Cristo. La primera instrucción que Pablo les da es cuidar la salvación. Y dice él en la carta que él escribe, ocupaos de la salvación. La palabra griega que se ocupa para referirse a ocupaos es katergasomai, que se interpreta como trabajar completamente, completar, alcanzar, terminar. No solamente indica trabajar por un rato y después dejarlo, sino que es trabajar con constancia hasta acabar algo, hasta verlo finalizado. Y es importante que mencionemos que esta salvación a la que se refiere Pablo no es la salvación eterna que Cristo nos da al momento de que nos convertimos. Primeramente, porque Pablo les manda a llevar a cabo algo que lleva a la acción. Y recordemos que la salvación que Dios nos da no es por obras, es por gracia. Y también es algo que debe de llevarse a cabo continuamente, por lo que no puede ser la salvación eterna a la que Dios nos menciona, a la que Dios nos da cuando nos convertimos. Porque no concordaría con Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿a qué salvación se refiere Pablo en este versículo? Pablo a lo que se refiere es a la santificación progresiva. Recordemos que hay algunos tipos de santificación. Está la santificación posicional, que recordemos algo santo que es, cuando la palabra de Dios utiliza el término santo, se refiere a apartado para el servicio de Dios o apartado para alguna situación especial. Entonces, la santificación posicional es que nosotros somos, en el momento de que nos convertimos, Dios nos aparta para el servicio a Él. Dios nos aparta para Él. Esto lo encontramos en 1 Corintios 6:11. Dice la palabra de Dios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Como vemos, en el momento de que nos convertimos, en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos santifica, nos pone aparte de las personas del mundo para servirle a Él. Y otro tipo de santificación es a la que hace referencia Pablo en este versículo, diciendo es la santificación progresiva, que es la que debemos de llevar a cabo diariamente, con constancia. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios 7:1, cuando escribe el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos que dice perfeccionando la santidad. Es algo que se lleva a cabo constantemente, es una tarea diaria. Como habitantes de este mundo, a pesar de que el Señor Jesucristo ya nos ha lavado, vemos que en nuestro diario vivir podemos llegar a contaminarnos, a ensuciarnos, porque estamos aún en el mundo. Y son cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando decimos mentiras, ¿cuántos de nosotros nunca han dicho una mentira? ¿O cuántos de nosotros no mienten en alguna ocasión sin darse cuenta? O cuando nos enojamos y por no poder refrenar nuestra ira, dañamos a alguien, o le ofendemos, o lo insultamos, o hacemos algo de lo que después nos arrepentimos. En esos momentos es cuando ensuciamos las vestiduras blancas que el Señor nos da en el momento de nuestra salvación. Así es como nos ensuciamos, y por eso es que el cristiano debe de llevar una constante santificación progresiva. Que diariamente, al final del día, nosotros reflexionemos en todo lo que hicimos a lo largo de ese día, que nos pongamos a revisar y pensemos: esto que hice está mal, le fallé a Dios, ensucié mis vestiduras. Y en ese momento venir delante de Dios y ponernos a cuentas nuevamente, porque debemos de mantenernos en santidad. Y a veces llegan tropiezos, hay tropiezos porque la misma palabra del Señor nos dice que es imposible que no vengan los tropiezos. Por eso es que nosotros debemos de estar en una santificación constante, diariamente estarnos limpiando, poniéndonos a cuentas con el Señor. Y es así como debemos de vivir. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que también debemos de mantenernos huyendo del pecado, que los jóvenes se guarden en santidad, que tengan si tienen algún noviazgo, que tengan un noviazgo digno del Evangelio, conforme a la voluntad de Dios, que huyan de las pasiones juveniles y que se cuiden en todo lo que ven, en todo lo que hablan, porque todo lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Y para los adultos también, huir de las conductas deshonestas o de codiciar a alguna mujer que vemos en la calle, o de incumplir con el trabajo que hacemos en una fábrica. Hay muchas personas que en el mundo son deshonestas en su trabajo, que no les importa hacer un robo o cobrar más de lo que deberían, o se les hace fácil incumplir un contrato. Como algunas veces hay algunos carpinteros que te dicen que para tal fecha te van a entregar tu producto, lo que les pediste, y llega la fecha de entrega y muchas veces te piden más porque lo que tú les diste de anticipo ellos ya se lo gastaron en otras cosas que no debían. A eso es a lo que el Señor nos dice que debemos de evitar, debemos de guardarnos en santidad, que cada día es una santificación progresiva, porque cada día debemos de ir mejorando, cada día debemos de evitar más estos errores. No permanecer igual, sino que es algo progresivo, que mejora conforme avanza, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es lo que quiere el Señor. Y no solamente eso, sino que debemos de hacer esto con integridad. Como Pablo alaba a los filipenses porque ellos se mantenían en obediencia a Dios, aún a pesar de que Pablo estuviera lejos. Es decir, que el cristiano debe de mantenerse siempre en santidad, sea donde sea que esté. Aunque estemos en la ciudad más alejada de donde somos originarios,
Aunque pensemos que nadie nos conoce en aquella ciudad, aunque estemos en la cima más alta del monte donde no haya nadie a nuestro alrededor, aunque estemos en el trabajo donde vemos que no hay cerca ninguno de los hermanos de la iglesia, o aún en la intimidad de nuestro cuarto, o cuando nos sintamos solos, ahí es cuando debemos de obedecer a Dios. Porque recordemos que el Señor está en todo lugar. El Señor nunca nos deja solos, porque el Señor es omnipresente y omnipotente, y también es omnisciente. Él todo lo sabe. Como nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139, del versículo 8 al 11. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque, como nos revela la palabra de Dios, no hay nada oculto a los ojos del Señor. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y no hay lugar a donde podamos huir de Él. En todo momento debemos de guardarnos en santidad, en donde sea que estemos. Y este versículo también nos dice la motivación por la cual debemos de guardarnos en esa santidad. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, que Él produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto debe de motivarnos mucho, hermanos, porque es una doble motivación. En primera, nos dice que el Señor nos va a respaldar en todas estas acciones que nosotros hagamos. Mientras nosotros tratamos de huir del pecado, el Señor nos dice que Él nos va a respaldar, dándonos el querer, como el hacer también. Vemos que esa palabra que es Él produce, proviene del griego, de la misma palabra de la que proviene la palabra energía. Es decir, que Él energiza, Él impulsa, Él los impulsa a ustedes a querer, como también a hacer. Y también la segunda motivación es que nosotros con nuestros actos complacemos a nuestro Señor, satisfacemos su voluntad, satisfacemos sus deseos. El Señor se deleita, es lo que quiere decir esta palabra, de por su buena voluntad, es que el Señor se deleita cuando hacemos su voluntad, cuando le obedecemos. Y el hecho de que el Señor obre en nosotros el querer como el hacer, no exime al hombre de culpa, no exime al hombre de responsabilidad, porque recordemos que la naturaleza humana es una naturaleza caída. Como humanos, como seres humanos, nuestra naturaleza siempre tiende hacia el pecado, siempre tiende hacia el mal. Pero vemos que en el momento en el que el Señor nos da una nueva vida, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza ya no tiende hacia el mal, sino que tiende a hacer la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no, la carne siempre va a impulsarnos hacia el mal. ¿Y quién va a ser el que gane esta batalla? Como dos luchadores, siempre va a ganar el que esté mejor alimentado y el que esté mejor entrenado. Si nosotros entrenamos nuestro espíritu, si nosotros nos mantenemos más cerca de nuestro Dios y alentamos más y alimentamos mejor este lado de nosotros, entonces siempre tenderemos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y nos será más fácil cada vez obedecer la palabra de Dios. Pero si por otro lado no alimentamos nuestro espíritu y en vez de eso alimentamos nuestra carne, satisfaciendo todos sus caprichos, entonces ¿qué va a pasar, hermanos? Obviamente quien va a ganar esa batalla va a ser la carne y siempre vamos a tender a caer en pecado. Y esto no es lo que nos manda el Señor. Como decía el apóstol Pablo, lo que debemos de hacer es procurar la salvación, procurar nuestra salvación, es decir, que nos mantengamos en constante santificación, que nunca dejemos esta batalla, porque como vimos en el título, la carrera apenas empieza. Dios ya nos entregó la victoria. Dios ya nos entregó la victoria sobre el pecado, porque el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no nos controla, ya no somos esclavos del pecado como éramos antes. Pero ahora es nuestra responsabilidad el seguir esforzándonos con constancia y determinación para alcanzar un día la
para alcanzar un día la herencia que Dios nos tiene preparada en el cielo. La segunda instrucción que da Pablo es la instrucción acerca de cómo hemos de obrar esto. Si bien Pablo ya nos había dicho que debemos de guardar la santidad, ahora nos dice en qué forma debemos de llevar a cabo esto. En el versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otras traducciones dicen: sin refunfuñar, sin poner objeciones. Es decir, que todo lo que hagamos, siempre que obedezcamos a la voluntad de Dios, debemos de hacerlo sin refunfuñar, sin poner objeciones, sin estarnos quejando, hermanos. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Y qué gloria habría para Dios si nosotros nos la pasamos quejándonos de todo lo que hacemos, de todo lo que Dios nos pide? Como antiguamente el pueblo de Israel, aquel que salió de la tierra de Egipto, vemos cómo era ese pueblo. Se la pasaba quejándose, a pesar de que el Señor les daba todo lo que ellos necesitaban. El pueblo permanecía quejándose de todo lo que el Señor les daba, a pesar de que les proveía maná del cielo, que era algo sorprendente, era algo milagroso. Imagínense algo que cubriera como escarcha todo el pasto y toda la tierra, como si fuera el rocío de la lluvia. Y ver algo así sorprendente y que fuera comestible, que fuera como pan y que tuviera el sabor como miel, como sobre hojuelas, es decir, tenía hasta un buen sabor. Y aún así, a pesar de ver estas maravillas, el pueblo de Israel permanecía quejándose. Aún de ver todas las maravillas que el Señor hacía por ellos, cómo los libraba con su poder, ellos permanecían quejándose. Y eso es lo que dice Pablo que no debemos de hacer. Porque aquellos que se quejan, vemos que son como niños. Si alguien se queja es porque no ha entendido qué propósito tiene lo que está haciendo, lo que está obrando. Porque vemos que a un niño cuando se le dice, haz tu tarea, o cuando ustedes a sus hijos les dicen, ponte a barrer, ayúdame en la casa, o cuando ustedes les dicen, cómete tus vegetales porque te va a hacer bien, ¿qué hace el niño? Muchas veces se quejan, ¿no? Dicen, no, esto sabe feo, o dicen, no, tengo flojera, o dicen, no, ¿por qué no lo hace mi hermano? Siempre los niños se van a quejar, pero es porque ellos no han entendido cuál es el propósito de todo lo que les pedimos que hagan. Porque si ellos conocieran que el comer vegetales y tener una buena alimentación va a hacerles tener una buena salud, ellos no se quejarían. Y si entendieran que las tareas son para mejorar su aprendizaje, ellos tampoco se quejarían. Pero como son niños y no entienden en lo que les beneficia, es por esto que se quejan. Y así es por eso que el cristiano que se queja de las cosas que le dice el Señor que haga, es porque no entiende qué propósito tiene todo lo que está haciendo en su vida. No ha entendido cuál es el propósito por el cual se guarda en santidad. No ha entendido cuál es el propósito por el cual sigue a Dios. Y eso es algo muy peligroso, porque si no tenemos clara la meta, el lugar a donde queremos llegar, entonces nada de lo que hagamos va a servir. Pronto nos desanimaremos y abandonaremos la carrera. Por eso es que Pablo es muy específico, es muy claro en que debemos de hacer todo esto. Debemos de guardarnos en santidad, sin murmuraciones, sin contiendas, sin estar poniendo objeciones y sin estar haciendo berrinches. ¿Y cómo hacemos esto? Muchas veces decimos, ay, yo no me quejo, pero es que son cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Como los jóvenes muchas veces se quejan en ¿por qué mis amigos pueden ir a las fiestas y a los antros y yo no? O ¿por qué mis amigos pueden tomar alcohol hasta emborracharse y yo no? A mí no me dejan mis padres, ¿no? O ¿por qué yo tengo que guardarme en santidad? ¿Por qué tengo que ser virgen mientras mis amigos, todos ellos ya han tenido relaciones? A veces nos quejamos en cosas que no entendemos, y esto no debe de ser así, hermanos. El Señor nos pide santidad, nos pide que nos guardemos en santidad, que guardemos con constancia esta carrera, porque aún no acaba. O muchas veces los padres dicen, ¿por qué le va mejor a este que roba, que hace tranzas, que hace movimientos sucios?
que no hace bien su trabajo, ¿por qué a él le va mejor y a mí no? O muchas veces se quejan en, ¿por qué yo tengo que perdonarlo a él si él me ofendió a mí? ¿Por qué si él no me ha pedido perdón yo tengo que perdonarlo? Y eso vemos que es quejarse de lo que el Señor nos ha mandado, porque el Señor nos manda en su palabra que a pesar de que no nos pidan perdón la gente que nos ofende, nosotros debemos de ser misericordiosos y perdonarlos, no guardar ningún rencor en nuestro corazón. He escuchado a muchas personas que de repente dicen, yo no tengo poder para perdonarlo, que lo perdone Dios. Y se guardan ese rencor en sus corazones y no debe de ser así, hermanos. Vemos cómo muchas veces el cristiano se queja de lo que le manda el Señor sin darse cuenta. Se quejan de que el Señor les mande a guardarse en santidad, se quejan de que el Señor les mande a marcar una diferencia con las demás personas. Y esto no debe de ser así, hermanos. No debemos de ceder a las presiones de las personas de afuera. Jóvenes, el que sus amigos ya hayan tenido relaciones, el que sus amigos vayan a las fiestas, créanme que no les deja nada bueno. Y deben de obedecer a la palabra de Dios y a su voluntad. Guárdense en santidad, porque esto ha cambiado y el mundo lo hace ver como algo bueno, pero no es algo bueno, no es algo agradable a Dios. Y el propósito para hacer esto es que seamos irreprensibles y sencillos. Sencillos proviene de una palabra compuesta en griego que significa, que quiere decir sin mezcla. Es decir, cuando dice la palabra de Dios, sencillos quiere decir que seamos puros, irreprensibles y puros. En las antiguas leyes de los judíos vemos cómo el Señor les decía que no debían de mezclar de distintas telas en su vestimenta, sino que debía de ser de una sola composición, de una sola tela. Entonces, eso era un símbolo de la santidad, de la pureza que debían de llevar. Esto es el propósito por el cual nosotros hacemos todo sin quejas ni murmuraciones. Y más adelante el Señor dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y algo que llamó mucho mi atención al estudiar esta palabra hijos, es que la palabra utilizada en el griego es teknón, que literalmente se traduce como niño. Representa a un hijo en edad de entre 12 y 25 años. En esta edad, los hijos de Israel era cuando aprendían el oficio de su padre, cuando el padre les empezaba a enseñar del oficio para que posteriormente llegara a desempeñarlo. Es decir que esta etapa de hijos teknón era en esencia un aprendiz. Se trataba de una preparación, una capacitación para el hijo. Así como es lo que tenemos, lo que estamos haciendo ahora. El Señor nos dice que debemos de permanecer en una constante santificación para que nos capacitemos, porque la siguiente etapa de un hijo es huíos, que indica un hijo que ya es maduro, en edad de recibir la herencia de su padre. Es lo que quiere el Señor que alcancemos, que un día, después de que ya nos hemos capacitado y alcancemos la estatura del varón perfecto, una vez que ya hayamos madurado, entonces podamos recibir nuestra herencia, la herencia que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Y si nosotros hacemos todo esto, si nos guardamos en santidad, sin quejarnos, sin murmurar, sin poner objeciones acerca de cada una de las cosas que nos manda el Señor, entonces podremos ser luz para otros. Porque eso es lo que nos manda el Señor en su palabra, hacer luz para otras personas. Porque ¿cuál es la función principal de la luz? Como nos dice la palabra de Dios allá en Mateo 5:15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, la función principal de la luz es brillar para que las demás personas que se encuentran en la oscuridad puedan ver el camino, que ellos puedan ver por medio de nuestro brillo. Eso es lo que el Señor nos manda en su palabra, que todo lo hagamos sin quejas, sin objeciones, para que podamos ser luz para las otras personas, para que cuando las personas vean nuestro ejemplo, ellos
puedan ver un modelo diferente al que están acostumbrados a ver. La tercera instrucción que Pablo le da a la iglesia de los filipenses es: asidos de la palabra de vida. Asidos quiere decir aferrarse, sujetar fuertemente, no soltar. ¿Por qué? Es importante que estemos asidos de la palabra, porque en ella encontramos la guía, la instrucción que Dios nos da para la vida cristiana. En la palabra de Dios compara a la Biblia con muchas figuras que nos indican un patrón a seguir. Nos dice que la Biblia es espejo para que el hombre pueda ver su condición, para que el hombre pueda ver en qué está fallando. Nos dice también que es lámpara a nuestros pies, para ver por dónde andamos, para conocer el camino por el que debemos de andar. Nos dice también que la palabra de Dios, aparte de que es espejo y es lámpara, también es la guía para el cristiano, para llevar una vida santa y agradable a Dios, como debe de ser vivida. Pero por el contexto entendemos que esta instrucción de Pablo no se refiere solamente al estudio y a la lectura de la palabra de Dios, sino que como el contexto nos habla acerca de algo que se debe de llevar constantemente, algo que se debe de obrar, nos indica que esto de asidos de la palabra de Dios se debe de llevar en nuestra vida diaria. Es decir, no se refiere a que predicáramos oralmente la palabra de Dios, sino con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Porque en una ocasión escuché a un hermano decir que la palabra de Dios no era un libro de lectura, sino un libro de estudio. Y yo me quedé reflexionando en esta frase, y yo pensaba que no, la palabra de Dios no es solo un libro de estudio, es un libro didáctico, porque todo lo que hayamos escrito en él, todo lo que hayamos estudiado, debemos de llevarlo a la práctica en nuestras vidas diarias, en nuestro diario vivir, para que podamos ser luz a otros, para que por medio de nuestro ejemplo, de nuestra manera de vivir, las otras personas puedan ver la luz en el camino, en medio de la oscuridad. ¿Y qué es esto? Lo que nos manda el Señor es que marquemos una diferencia en nuestra manera de vivir, que marquemos el contraste, porque estamos en un mundo que espiritualmente se encuentra decayendo. Estamos en un mundo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vemos que actualmente muchos de nuestros amigos, incluso mis amigos, se han llegado a burlar de que los cristianos aún son vírgenes, de que los cristianos aún se guardan en santidad. Y para ellos es objeto de burla, pero no, el Señor nos marca una manera distinta de vivir. Muchos están acostumbrados en este mundo a decir que el que no tranza, no avanza. Pero no, el Señor nos manda a marcar la diferencia, a mostrarles una manera distinta de vivir, como la luz, marcar el contraste en medio de la oscuridad, que se distinga una vida diferente en Cristo. Porque mientras las personas digan que está bien engañar y que está bien desquitarse y vengarse con aquellas personas que nos dañan, la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer algo diferente y que aquellos que nos hacen el mal, nosotros debemos de hacerles el bien. Por eso, el último consejo de Pablo es que debemos de estar asidos de la palabra, es decir, llevarla a cabo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que por medio de nuestra vida reflejemos lo que dice la palabra, que por medio de nuestras vidas demostremos a las demás personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Pablo nos habla acerca de lo que quería él al finalizar su ministerio. En el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta última palabra, trabajado, con las distintas traducciones que se han hecho a la Biblia, pues se pierde un poquito el sentido que tiene la palabra. Pero
en el original la palabra en griego es kopiao, que literalmente significa fatiga, cansancio. Y esta fatiga y cansancio es por implicación de trabajo. Es decir, que Pablo había trabajado duramente. Pablo había trabajado hasta el cansancio, hasta la fatiga por la obra de Cristo. Y ese es el mayor ejemplo que Pablo nos deja. Porque por un momento pongámonos a pensar en la vida del apóstol Pablo. Recordemos que anteriormente el apóstol Pablo fue conocido por el nombre de Saulo. Y él perteneció a la orden del Sanedrín y él perseguía a la iglesia, era un fiero perseguidor de la iglesia de Cristo, porque él en aquel entonces pensaba que hacía lo correcto. No los perseguía por odio, sino porque él pensaba que hacía lo correcto para la obra del Señor. Pero cuando el Señor lo confronta, entonces Pablo se da cuenta tristemente de que todos los años de su juventud los había desperdiciado persiguiendo a la iglesia verdadera de Cristo, cuando en vez de eso debió de haber estado trabajando para la obra del Señor. Y vemos que él no sintió culpa porque conocía el sacrificio del Señor y nuestro Señor llevó todas nuestras culpas en la cruz al momento de su muerte. Pero sí sintió un gran sentido de responsabilidad al haber desperdiciado todos esos años anteriores. Sintió ese sentido de responsabilidad de que tenía que aprovechar al máximo cada año que el Señor le permitiera de vida. Que todos esos años, a partir de ahí, los que Dios le permitiera vivir, los aprovecharía al máximo, trabajando con fatiga y cansancio, dando su máximo esfuerzo en cada día, para que al final él pudiera gloriarse de que este trabajo no fuera en vano. Y este es lo que Pablo nos deja en su ejemplo, como debemos de trabajar nosotros. En esta hora hemos escuchado las instrucciones que Pablo dejó a la iglesia de los filipenses. Ocuparse de la constante santificación, de una santificación progresiva, sin quejarse, sin objetar nada, siempre demostrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con nuestro diario vivir. Y así podremos llegar a ser luces en la oscuridad para alumbrar a las personas que no puedan ver por sí mismas. Y recordemos que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y también los días del hombre sobre esta tierra son pocos, son cortos. Y para finalizar, hermanos, quiero dejarlos con una pregunta. Reflexionemos cada uno de nosotros en nuestras casas. ¿Cuántos años de nuestra vida hemos desaprovechado? ¿Cuántos años hemos dejado pasar sin servir correctamente a Dios? ¿Cuántos años hemos pensado, como el apóstol Pablo lo hacía anteriormente, que estamos sirviendo bien a Dios? Si hoy en sus corazones reflexionan que no han servido a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad, si se han quejado durante todo este proceso, hagamos lo que nos aconseja el apóstol Pablo en su ejemplo. Vivamos nuestra vida con constancia en Cristo Jesús, dando nuestro máximo esfuerzo cada día, porque los días en la tierra son pocos. Y como el apóstol Pablo ha comprobado actualmente al estar allá en el reino de los cielos, todo el trabajo que hacemos aquí no es en vano, porque allá seremos recompensados, hermanos. Dios les bendiga.